Comunidad, sean bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Relatos Oscuros. El día de hoy estoy bastante emocionado porque traigo para ustedes una nueva edición de Historias para no dormir, ya que parece ser de sus favoritas. Antes de iniciar con los relatos, y si no estás suscrito al canal, te recuerdo que puedes hacerlo aquí abajo. Aquí te dejo el botoncito. De igual forma te comento que si ya nos sigues en Spotify o nos escuchas, actives la opción de seguir. Esto ayuda mucho a que el contenido siga creciendo. De igual manera, informarte que si eres fanático de lo paranormal, espera pronto una colaboración con nuestros hermanos del podcast Extranormal. Te lo estaré compartiendo en las redes sociales de Relatos Oscuros. Y sin más por el momento, iniciemos. Viví toda mi infancia en la misma casa, en una colonia popular en la Ciudad de México. Era una casa sencilla, con 2 plantas, paredes de bloc y una higuera vieja que mi abuela se negaba a cortar porque decía que las higueras cuidan. Esa casa la construyó mi abuela en los años 70, y desde que tengo memoria ha estado en mi familia. Nada en ella parecía fuera de lo normal, excepto el cuarto de mis papás. No era un cuarto extraño por su forma ni por su tamaño. De hecho, era el más luminoso de la casa. Ventana grande, sol en la mañana, y una cruz de madera clavada en la pared principal. Mi mamá decía que mi abuela la había mandado a bendecir cuando yo nací, pero aún así, nadie dormía bien en ese cuarto. Nadie. Mis papás siempre peleaban cuando dormían ahí. Mi papá, que era un hombre bastante tranquilo, tenía arranques de ira sin sentido. Mi mamá lloraba por cosas que incluso no recordaba al día siguiente, y yo, cada vez que me tocaba entrar, aunque fuera solo a sacar algo, sentía un aire diferente, pesado, espeso, como si el cuarto hubiera dejado de pertenecer a toda la casa. Con el tiempo empecé a notar cosas que me inquietaban. Cuando tenía como 8 años recuerdo que mi hermana y yo jugábamos a las escondidas, y ella se encerró en ese cuarto. Cuando fui a buscarla, la encontré parada frente al closet, totalmente estática. Tenía los ojos abiertos, pero no parpadeaba. Le hablé por su nombre y nada. Cuando la toqué, solté un grito tan agudo que me dejó sordo por algunos segundos. Salió corriendo y se encerró en el baño. Tardamos horas en calmarla. Cuando le preguntamos qué había pasado, simplemente dijo: "No era yo la que estaba ahí, era otra que se parece a mí". Mis papás obviamente lo atribuyeron a una pesadilla, o al juego que se le fue de las manos. Pero yo sabía que no estaba inventando, porque esa misma tarde, cuando entré al cuarto para apagar la televisión que habían dejado encendida, vi algo que me hizo salir corriendo. Había un espejo frente a la cama, de esos que tienen una moldura antigua de madera. Me acerqué a apagar la pantalla y, al girar, vi el reflejo de alguien más. No era mi cara. No era como yo. Era más alto, con la piel más pálida y el cuello inclinado en una forma prácticamente imposible. Solo me miró con los ojos en blanco. Ese fue el primer día que sentí un miedo que no sabía que se podía sentir. Años después, cuando tenía 15, mi mamá enfermó. Nada grave al principio, solo cansancio, dolor en los hombros, insomnio, ese tipo de cosas. Pero pasaron los meses y empezó a tener alucinaciones. Veía sombras. Decía que escuchaba voces por las noches, especialmente en la esquina del cuarto, junto al closet. Una noche me despertó gritando y fui corriendo. Estaba al pie de la cama, apuntando con el dedo hacia la pared y repitiendo una y otra vez: "Ahí está. Está pegado", como si no pudiera entrar del todo. Mi papá quiso llevarla al médico, pero ella se negaba completamente. Decía que si salía de la casa, eso se quedaría con nosotros, que ya estaba acostumbrado a su energía, pero que nosotros no podíamos escapar. A las semanas mi papá se mudó temporalmente al cuarto de abajo. Dormía solo. No lo decía abiertamente, pero le tenía miedo a su propia habitación, estoy seguro. Fue en esa etapa que empezó la parálisis de sueño, pero no para mí, para mi hermana. Ella decía que todas las noches entre 2 y 3 de la madrugada, algo la despertaba. No podía moverse y frente a ella, parada justo en el marco de la puerta, veía una figura. No tenía forma humana clara,
Solo la sombra de alguien con las manos demasiado largas. Decía que nos acercaba. Simplemente la miraba, como si esperara algo a cambio de ella. Al principio, por supuesto, no le creíamos. Pensábamos que era el estrés o que había escuchado la historia de mi mamá y se había sugestionado un poco. Hasta que una noche yo lo vi. Me había quedado dormido viendo una película en la sala, y cuando desperté la casa estaba completamente en silencio. Caminé hacia la cocina por agua, y desde el pasillo vi la puerta del cuarto de mis papás entreabierta. No sé por qué, pero me asomé. No había nadie. La cama estaba tendida, todo en orden. Pero frente al espejo vi algo. No había reflejo alguno. Nada. Como si el espejo estuviera apagado. Es la única forma en la que puedo explicarles cómo lo viví. De pronto una mancha negra como humo empezó a dibujarse desde adentro. No afuera, no sobre el vidrio, sino dentro del espejo. Su forma se perfiló. La misma figura que mi hermana describía, con los brazos tan largos que colgaban más abajo de las rodillas. No tenía rostro, solo una hendidura donde deberían estar los ojos. Me paralicé. No grité ni me moví, solo sentí como el cuerpo se me enfriaba. Y entonces el espejo crujió. No se rompió, solo sonó como si alguien rascara desde adentro con las uñas. Corrí. No supe cómo llegar a mi cuarto. Me encerré y no dormí. A la mañana siguiente, cuando intenté contar lo que vi, mi mamá se quedó callada. Fue al closet y sacó un sobre viejo, lleno de recortes de periódico. Historias de la zona. Gente que hablaba del cuarto maldito de la casa de los Ortiz. De un hombre que murió ahí colgado en los años 80. De una niña que decía que algo vivía en el espejo. Mi mamá lo había sabido siempre. Nunca nos lo dijo. Solo dijo, tu abuela intentó sellarlo. Pero hay cosas que solo se detienen cuando nadie las recuerda. Ustedes lo recordaron. Hoy tengo 30 años. Mi madre murió hace 3, tranquila, en su cama, pero no en ese cuarto. Lo cerramos, lo sellamos con cemento. Lo usamos como bodega un tiempo, luego simplemente evitamos entrar. Pero hace un mes la pintura empezó a cuartearse, como si algo la empujara desde adentro. Y hace 3 noches al pasar por el pasillo escuché un golpecito suave en la pared. 3 veces, espaciado, como si alguien tocara para que lo dejaran salir. Buenas noches. Cuando uno crece en el mismo barrio toda su vida, deja de notar ciertas cosas. Se acostumbra a los sonidos del camión de la basura, a los perros que siempre ladran a la misma hora, al vecino que prende su camioneta desde antes del amanecer. A veces hasta se acostumbra a lo raro, o a lo que nadie quiere nombrar. Mi nombre es Oscar, y nací en la colonia Martín Carrera, al norte de la Ciudad de México. No era una colonia bonita, pero era tranquila. De esas donde los vecinos se saludan aunque no se caigan bien. Viví en la misma casa desde que tengo memoria. De hecho, hasta la fecha sigo viviendo ahí. La historia que voy a contar no me pasó a mí directamente, pero sí estuve ahí. Y aunque me he esforzado por darle explicaciones reales, cada vez que recuerdo lo que vi, lo que escuché, me convenzo de que hay una cosa que simplemente no encaja en nuestra lógica. Todo comenzó en la casa de al lado. Era una casa vieja pero muy bonita, de 2 pisos, con tejas y enredaderas que cubrían parte del muro. Durante casi 20 años estuvo deshabitada, nadie la compraba. Decían que los dueños originales la habían heredado de un familiar que fue al extranjero. Los rumores eran muchos, pero nada comprobado. Pero en 2017 una familia se mudó ahí, una pareja joven con una niña de unos 5 años. No eran muy sociales, pero se veían bastante normales. Él era ingeniero. Ella vendía cosas por catálogo. La niña se llamaba Carla. Al principio todo fue normal, aunque desde el primer día notamos algo extraño. La niña no jugaba afuera. Nunca. No salía a la banqueta, no iba a la escuela, no paseaba en triciclo ni nada de estas cosas que los niños hacen. Nada. Siempre estaba en el segundo piso, detrás de una ventana con cortinas que se veían pesadas, mirando hacia afuera con una expresión vacía. Yo me la quedaba viendo desde el patio,
A veces de hecho intentaba saludarla, pero nunca respondió, nunca sonrió tampoco, solo miraba. Un día, mi sobrina, que tiene su edad, vino de visita. Se asomó al patio y me dijo: la niña de la casa de al lado me dijo que no debo entrar ahí. ¿Qué niña?, pregunté. La que vive en la ventana. Dice que si la escuchas reír, ya es tarde. Me sacó completamente de onda, pero pensé que era un juego de niños, hasta que empezamos a escuchar los ruidos. Al principio eran pisadas, por las noches, cuando la calle ya estaba en silencio. Se oían pasos en el techo, lentos, como si alguien caminara descalzo, como arrastrándose, como si alguien empujara un mueble muy pesado. Una noche mi mamá me despertó, estaba pálida, me llevó a la ventana y me dijo: mira eso. Eran las 3 de la mañana, y en la casa de al lado tenían todas las luces encendidas. No una ni dos, sino todas. Se veía la luz por la ventana, desde los cuartos, e incluso el porche, como si alguien hubiera encendido cada foco al mismo tiempo. Y entre la luz se veía movimiento, sombras, pero no humanas. Algo que se desplazaba a 4 patas por el techo, se ocultaba y volvía a asomarse, como un juego, como un animal que sabe que lo estás mirando. Llamamos al timbre al día siguiente, pero no salió nadie. Pasaron los meses. Un día vi salir al papá, con cara de no haber dormido prácticamente en días. Me atreví a saludarlo y le pregunté si todo estaba bien, pero únicamente me dijo: ella está en tratamiento, pero no es lo que pensamos. Le pregunté si se refería a la niña. Él asintió. Dijo algo muy bajito, pero no alcancé a escuchar. No sé qué trajimos a esta casa, pero no era nuestra hija la que se reía. Después de eso no volví a ver a nadie. Cerraron cortinas, pusieron seguros en el portón, dejaron de sacar la basura. A veces escuchaba incluso música dentro. Otras veces risas, risas infantiles, pero que no sonaban alegres, sonaban huecas, como grabadas, como si vinieran de una bocina mal conectada. Una noche salí al patio a fumar y la vi. La niña estaba en la azotea de la casa, en pijama, con los pies colgando, mirando hacia mi casa. Ella me vio y levantó la mano como una señal de un saludo. Y entonces otra Carla apareció detrás de ella, exactamente igual, con la misma pijama, la misma expresión, y ambas se quedaron ahí. Una mirando hacia mí, la otra mirando a la Carla que saludaba, como si una se copiara a la otra, como si no supieran prácticamente cuál era cuál. Entré corriendo, y claro está decir de más que no dormí esa noche. Al día siguiente fui con un señor de la colonia que hacía trabajos, un tipo mayor, de esos que limpian casas con huevo. Le conté esperando que se burlara, pero me escuchó con mucha atención. Me dijo: esa casa tiene un eco viejo. Cuando un lugar está demasiado tiempo solo, puede llenarse de otras cosas, de otras cargas, cosas que no quieren irse. No entendí bien lo que quiso decir, solo me recomendó que no lo enfrentara, que evitara mirar demasiado, porque si ella se nota, también puede copiarte a ti. Una semana después la familia desapareció, de la nada. Un día estaban y al otro ya no. Dejaron cosas adentro, ropa colgada, la bicicleta tirada en el patio. Nadie vino a recoger nada. El portón quedó cerrado con una cadena. Llamamos a los números que teníamos, pero nadie contestó. El casero dijo que no sabía nada, que nunca dejaron de pagar la renta y que simplemente dejaron de contestar. Hoy la casa sigue igual, vacía, cerrada. Nadie entra y, por supuesto, nadie toca. Pero a veces en las madrugadas desde mi ventana, veo que la luz del segundo piso se enciende por unos segundos y una figura pequeña se asoma. Yo ya no saludo y no la veo demasiado tiempo, porque a veces pienso que la Carla que sigue ahí no es la misma que llegó. Buenas noches. Yo nunca fui bueno para recordar mis sueños, pero hay una imagen que se me repite desde niño. Un columpio de madera, viejo, en un parque que no reconozco, moviéndose solo mientras suena una melodía que no logro identificar.
No hay nadie más, solo el columpio y esa canción, que parece sonar desde el interior de los árboles. Lo extraño es que no recuerdo haber visto ese parque en toda mi vida, pero desde los 7 años lo sueño cada cierto tiempo. Siempre igual, siempre entre las 4 y las 4:15 de la madrugada. Vivo con mis padres en la casa donde nací. Somos de Ciudad de México. No nos sobra nada, pero tampoco nos falta. Desde chico me enseñaron que si una puerta se cierra sola, es el viento. Si se escuchan pasos, es el techo que se sienta. Es decir, no creer en nada raro. Todo tenía una explicación lógica. Pero esto pasó en 2021. Mi primo Toño vino a quedarse con nosotros unas semanas. Estaba pasando por una separación fea y necesitaba despejarse. Dormí en el cuarto de visitas, al fondo de pasillo justo al frente del mío. Durante el día era normal, pero por las noches empezaron los problemas. La primera noche, escuché que se levantaba al baño y murmuraba cosas. Yo pensaba que estaba dormido, pero al día siguiente en el desayuno nos dijo algo que no supimos cómo tomar. «Oye, ¿a poco aquí enfrente hay un parque?», preguntó. «Aquí no. Hay una bodega, luego una secundaria y ya». «Qué raro. Juraría que vi desde la ventana un columpio moviéndose. Uno ahí solito. Estaba lloviendo, pero se me quedó bastante grabado». Se me fue el alma al estómago. Yo no había contado nada de mis sueños, pero lo dejé pasar. Pero esa noche soñé con el parque otra vez, y esta vez no era solo el columpio. Esta vez vi una figura sentada en él. Un niño, no más de 6 años, con la cabeza agachada. Su camisa estaba empapada por la lluvia, y cuando levantó la cara me desperté gritando, porque tenía mi cara, pero de niño, exactamente igual a una foto que tengo en un álbum familiar. Toño se levantó corriendo. Me encontró empapado en sudor. Me dijo que él también soñó con un niño en el columpio, solo que en su caso el niño le hablaba, con una voz que parecía suya, pero más aguda. Y a la tercera noche supimos que no era un sueño. Yo me desperté a las 4 o 7 de la mañana, con un golpecito metálico, rítmico. Salí al patio, pero no vi nada. Pero el sonido no venía de la calle, venía del interior de la casa. Toño también lo escuchó. Bajamos juntos con una linterna en la mano. Seguimos el sonido hasta la cocina. Y al fondo, donde hay una pequeña bodega que usamos como alacena, la manija de la puerta se movía sola, como si alguien desde adentro le estuviera empujando. Por supuesto no abrimos, solo nos quedamos escuchando. Y desde adentro se oía algo que no era una voz, pero parecía querer hablar. Mi papá se molestó cuando se lo contamos. Dijo que era el estrés, que si no dormíamos bien íbamos a empezar a ver cosas. Pero mi mamá se quedó viendo con una cara que yo nunca le había visto. Y después de que papá se fue a trabajar nos confesó algo. Cuando ustedes eran niños, aquí enfrente sí había un parque. Uno chiquito, con columpios y una resbaladilla. Pero lo quitaron después de un accidente. Habían encontrado un niño muerto en el parque, justo a las 4 de la mañana. Tenía 6 años, y desde entonces algunos vecinos dicen que el columpio se movía solo. Nos quedamos helados. Yo no sabía nada de eso, ni Toño. Mis sueños no eran simples imágenes, eran recuerdos de un lugar real, de algo que pasó incluso antes de que yo pudiera recordarlo. Esa noche decidimos poner una cámara en la ventana del cuarto de Toño, que daba hacia la calle. No se veía ningún columpio, por supuesto, pero queríamos comprobar algo. Dejamos grabando desde las 3:50 hasta las 4:30 de la mañana. A las 4:12 el micrófono únicamente captó un chirrido de metal moviéndose con el viento. Y justo en medio del cuadro, sin que haya un solo objeto visible, se escucha cómo la cadena del columpio se empieza a mover. Y después la risa de un niño. Una risa corta. Toño se fue al día siguiente. No volvió a hablar del tema. Yo desinstalé la cámara y borré el archivo. Pero no he vuelto a dormir bien. El sueño se sigue repitiendo, cada semana. Cada vez el niño en sueño se parece más a mí. Ya no es un niño de 6 años ahora. Ahora parece tener mi edad. Y el columpio ya no se mueve solo. Ahora lo estoy empujando yo. Buenas noches. Mi nombre es Martín,
Tengo 58 años y he sido velador en distintos lugares durante buena parte de mi vida. Bodegas, talleres, una escuela primaria. Pero si estoy contando esto, es por un lugar en particular. El Panteón San Lorenzo Tezonco, allá por Iztapalapa. Me contrataron en el 2019, justo antes de que empezara todo lo de la pandemia. El velador de antes, don Joaquín, renunció sin decir mucho. Solo dejó una nota. Ya no es lo mismo que antes. Que Dios los acompañe. Pensé que era exagerado. Yo, que me consideraba alguien sin miedo, únicamente me reí. Nunca hay que reírse de esas cosas. El panteón no era muy grande, pero tenía lo suyo. La parte más vieja, la del fondo, estaba descuidada. Tumbas de principios del siglo XX, sin lápidas visibles, cruces carcomidas por el óxido. Allí casi nadie iba. Solo los trabajadores sabíamos que no había que caminar por esa zona en la noche, y no por miedo, sino por respeto. Mi rutina era bastante sencilla. Entraba a las 6 de la tarde. Me daban una linterna, un radio y un termo con café. Hacía 2 rondas, una a las 9 y la otra a las 3 de la mañana. El resto del tiempo la pasaba en la caseta, leyendo, escuchando un radio o cabeceando en la silla. Pero la primera vez que salí a la ronda de las 3 de la mañana algo se sintió distinto. Y ya no era miedo, era como un silencio mal colocado, como cuando entras a una casa vacía y sabes que alguien debería estar ahí, pero no hay nadie. Mi linterna alumbraba poco, y las sombras entre las tumbas parecían moverse. Me detuve varias veces creyendo que alguien pasaba por el pasillo, pero nunca vi nada en realidad, hasta que llegué al muro perimetral, donde está la tumba del padre Donato, un cura que murió en los años 40. Ahí, la linterna parpadeó y se apagó. Me quedé en completa oscuridad por unos segundos, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue escuchar pasos detrás de mí, lentos, pesados, pisando grava. Me giré en seco. No había nadie, pero los pasos no paraban. Se escuchaban detrás otra vez como si se movieran conforme yo me movía. Me regresé caminando rápido, sin correr, porque uno no corre en un lugar así. Y no por valentía, sino una por respeto y 2 porque te puedes caer en una tumba prácticamente. Pasaron las semanas. Me acostumbré al ambiente y a los sonidos, pero había una zona donde siempre me sentí observado, justo entre 2 tumbas sin nombre, donde crece un árbol torcido como si hubiera salido del concreto. Una noche, cerca del Día de Muertos, vi a una mujer parada junto a ese árbol. Vestía ropa antigua, como de los años 50. Pensé que era alguien que se metió a rezar, así que únicamente saludé, pero no respondió, solo me miraba. Algo estaba mal. No se escuchaban sus pasos, ni el roce de su ropa. Nada. Avancé hacia ella. La linterna iluminaba su cara, pero sus ojos no tenían reflejo. No había vida. Era como mirar una foto. Cuando estaba a unos 5 metros, parpadeó y desapareció. Esa fue la primera vez que pedí cambiarme de turno, pero no me lo autorizaron. La historia no terminó ahí. A las semanas encontré algo peor. Una madrugada durante la ronda, vi que una de las tumbas estaba abierta. No la reja, la lápida, el cemento, todo estaba removido, como si alguien lo hubiera escarbado desde dentro. Pero lo primero que piensas en estos casos es que era vandalismo. Avisé a la administración al día siguiente. Me dijeron que esa tumba llevaba cerrada más de 80 años y que nadie, absolutamente nadie estaba enterrado ahí. Ni papeles, ni registro. Era una tumba fantasma, de las que a veces se construían por promesas o por deudas familiares que nunca se cumplieron. Intentamos sellarla otra vez, pero al día siguiente apareció igual, abierta, como si alguien o algo insistiera en salir. Y entonces empecé a notar algo más. En los recorridos, especialmente cuando pasaba por la tumba, por esa tumba, escuchaba una respiración que no era mía. No venía de ningún lado, pero se sentía cerca, como si alguien muy grande o muy pesado respirara sobre mi hombro. Una madrugada me quedé congelado. Vi como una silueta muy alta caminaba entre las tumbas,
No era un ladrón y por supuesto no era un humano. Caminaba en línea recta sin hacer ruido, pero su figura era imposible de confundir. Tenía cuernos, largos, curveados hacia atrás, y cada vez que pasaba a los perros de la calle, todos al mismo tiempo dejaban de ladrar. Lo último que me pasó, que prácticamente fue lo que me hizo renunciar, fue que una noche cerca de las 3:30 de la mañana, el radio empezó a emitir estática. Pensé que era una falla del aparato, pero entre los crujidos se escuchó una voz muy tenue que decía: Martín, ya te vi. Y empezó a repetirlo como en un loop: ya te vi, ya te vi, ya te vi. Tiré la radio. Corrí hasta la caseta. Me quedé con el café frío y la linterna apuntando hacia la puerta. Cuando amaneció recogí mis cosas y ya no volví. No me pagaron ese último turno, pero no me importó, porque cuando salí al cruzar la reja del panteón, vi algo grabado en la parte de adentro del muro, como si lo hubieran escrito en una piedra: los que vigilan la muerte no siempre vuelven solos. Buenas noches. Mi nombre es Elías. Crecí en la colonia Santiago, en Iztapalapa. Para quienes no la conocen, es una zona donde se mezclan casas de familia con talleres, calles sin pavimentar, baldíos llenos de basura y esas vecindades grandes que parecían tener vida propia. Ahí viví hasta los 25 años, en el mismo cuartito donde nací, con mi mamá, con mi abuela y con mi hermana. La historia que voy a contar, la verdad, no tiene un gran clímax. No hay muertos, no hay sangre, pero desde que pasó nunca más pude estar cerca de ese lugar sin que se me revolviera el estómago. Lo que vivimos, los tres, fue algo que no puedo explicar sin que me tiemble la voz. Detrás de la vecindad donde vivíamos había un lote baldío. Siempre había estado ahí. Desde niño recuerdo que nadie quería brincar la barda ni meterse, ni siquiera los más atrevidos del barrio. Decían que ese terreno era de un señor que se murió sin herederos y que el gobierno nunca lo reclamó. Tenía un árbol seco en medio y un montículo de piedras que nadie tocaba. A veces alguien se metía a tirar la basura, pero rara vez regresaban 2 veces. En las tardes, cuando el sol se iba, se escuchaban bastante ruidos saliendo de ahí, como si arrastraran cadenas, o como si alguien caminara con los pies descalzos sobre la grava. Mi abuela decía que era la tierra inquieta, que hay lugares que se secan por fuera pero se llenan por dentro. Nunca entendí lo que quiso decir hasta que pasó lo que pasó. Todo empezó una noche de enero. Mi hermana menor, Julia, regresó de trabajar. Eran como las 11 de la noche y apenas cruzó el patio. Se quedó mirando hacia la barda que daba al baldío. Me asomé desde la cocina y le grité que qué pasaba. Me dijo: creo que hay alguien allá atrás. Se escuchó como si llorara un niño. Yo salí, me acerqué con ella, pero no escuchaba nada. El frío calaba, pero aún así sentí como si saliera un aire caliente entre las grietas de la barda. Un calor que olía como a fierro viejo, a humedad encerrada. Julia dijo que en la madrugada alguien tocó la ventana del cuarto, pero el cuarto de ella daba directamente al terreno baldío. Nadie podía llegar por ahí sin cruzar por lo menos 3 techos. A pocos días comenzaron a pasar cosas pequeñas pero raras. Objetos que aparecían y desaparecían dentro del refrigerador. Oíamos pasos por la azotea cuando nadie subía. Un día, mi mamá encontró tierra húmeda en el lavadero. Tierra negra, como de fondo de olla, pero no había llovido ni nada. Una noche escuchamos a Julia hablando en su cuarto. Pensamos que estaba en llamada, pero cuando entramos estaba dormida, murmurando cosas en un idioma que no conocíamos. Incluso no sabíamos si solamente estaba balbuceando. Lo peor pasó un jueves. Yo salía temprano a trabajar. Eran casi las 5, pero cuando crucé el pasillo vi que la puerta del baldío estaba entreabierta. Era una lámina oxidada que llevaba años cerrada con una cadena, pero esa mañana estaba entreabierta. Así que me acerqué. No sé por qué. Vi adentro. El árbol seguía ahí, pero ya no estaba seco. Tenía hojas negras como quemadas, y alrededor había montículos de ropa vieja, como si alguien hubiera estado enterrando cosas. Pero lo que me congeló fue ver detrás del árbol a alguien parado, alto, con un manto gris que le cubría el cuerpo. No se movía, o al menos eso sentí yo. Me regresé sin decir nada.
Esa misma noche Julia desapareció. Mi mamá y yo creíamos que se había ido con su novio, pero al día siguiente lo encontramos. Él no sabía nada. Buscamos a todos lados. Nadie la había visto, ni en hospitales, ni en la calle, y lo último que dejó fue su celular, en la mesa del comedor. 2 días después escuché un sonido en la madrugada, como una piedra cayendo al patio. Salí. No había nadie hasta que miré la barda. Había marcas, como si alguien hubiera rascado con uñas la superficie. 5 líneas largas de arriba hacia abajo, y en la base una prenda. Era la bufanda de Julia. Estaba húmeda, y olía el mismo fierro viejo del baldío. Han pasado varios años de eso, y nadie duerme bien en esa vecindad. Los vecinos dicen que han escuchado que alguien camina por la azotea en las madrugadas, alguien que arrastra cadenas, pero que no parece humano. Un vecino incluso asegura haberlo visto, en la madrugada, una silueta que brincó desde la barda del baldío a la suya, como un animal, pero más alto y más pesado. Julia nunca volvió. Hoy la barda del baldío sigue igual ahí, pero ahora tiene alambre de púas. Nadie sabe quién lo puso. A veces cuando paso por ahí juro que escucho algo del otro lado, como si alguien se riera bajito. Buenas noches. Comunidad, con eso llegamos al final de este episodio. Espero que les hayan gustado las historias. Si fue así, te agradecería tu like y lo compartieras. De igual forma, si no estás suscrito al canal, aquí está el botoncito aquí abajo, no te cuesta mucho tiempo. Igual recordarte que si ya nos escuchas en Spotify, por favor actives la opción de seguir. Esto ayuda bastante a que el contenido siga creciendo. Muchas gracias por llegar a esta parte del video, comunidad. De igual forma, pedirles por favor que si son fans del podcast Extra Normal me dejen su apoyo en el video. Y una vez dicho esto, nos vemos en el próximo episodio de Relatos Oscuros. Buenas noches.